Hola de nuevo a todos. Vuelvo con el vídeo número 5 en la serie de consejos sobre Python. Hoy hablaré sobre maneras de evitar que nuestro código parezca más un conjuro que una receta. Un código tiende a sufrir este problema cuando acumulamos decisiones aparentemente arbitrarias en el mismo, haciendo que quien sea que lo lea después, incluyéndonos a nosotros mismos más tarde, no tenga claro qué partes pueden cambiarse o cómo, y rehúse el código como si fuera un ritual de vudú en el que teme modificar una coma por si sale un demonio enorme y se lo come a uno. Varias ideas que expondré en el vídeo las he tomado de un vídeo de Raymond Hettinger, que enlazaré en los comentarios y también aquí sobre la imagen del vídeo. Hettinger es uno de los desarrolladores de Python, y el vídeo que enlazo da mucha información y muy interesante sobre cómo hacer ciertas cosas de una manera más elegante y eficaz. Recomiendo encarecidamente verlo, al menos si domináis lo suficiente el inglés como para entenderlo. Empezaré con un tema que enlaza con el vídeo anterior, como es el de los Magic Numbers. Los Magic Numbers son un caso especial de hardcodear valores en el código, en vez de usar variables como recomendamos en el anterior vídeo. Los números mágicos son valores, generalmente numéricos, usados en un código de manera arbitraria, sin dar una explicación de por qué toman ese valor y no otro. A veces la elección del número es obvia, o eso piensa el programador al usarlo, pero otras veces puede no serlo. En el código F1 tenemos un ejemplo de número mágico. Identificamos un número par viendo si es divisible entre 2. Este uso del número 2 es muy extendido y muy obvio, pero hay otros casos que no necesariamente lo son. En F2 tenemos un código que simula una tirada de dado al azar y verifica si salen más de 4. En F3 tenemos una lista de tamaños de ficheros values que supuestamente está en bytes y queremos pasar a kilobytes en una segunda lista file sizes. Indudablemente en ambos casos podríamos aclarar más de dónde salen los números mágicos que hemos usado. En F4 hemos explicitado que 6 es el número de caras del dado usado. En F5 hacemos explícito que 1024 es el factor de escala de byte a kilobyte. Usando variables para referirnos a valores por su nombre y no por un valor hardcodeado, y añadiendo comentarios donde haga falta, reducimos la perplejidad de un futuro lector de nuestro código, que de otra manera podría preguntarse de dónde viene ese 1024 o ese 6 y si se puede cambiar. Tomemos por ejemplo F6. Al ver el número mágico 1024 por 1024, un futuro contribuidor puede asumir que el desarrollador original quería pasar de bytes a megabytes. Sin embargo, si el código fuera F7, vería rápidamente que es un bug. Se quiere pasar de bytes a kilobytes, pero nos hemos colado por un factor 1024. Otra situación en la que suele darse información por supuesta, en vez de explicitarla, es en llamadas a funciones o construcciones de clases. Muchas veces, casi siempre, para que engañarnos, cuando llamamos una función que toma varios argumentos, lo hacemos de la manera mostrada en F8. Cuando nos topamos con una llamada así a una función, siempre nos queda la tarea de figurarnos a qué se refiere cada valor. Se presupone que sabemos que la función SummaryOf muestra un resumen de datos sobre una persona. Deberíamos saberlo, si no, no deberíamos estar editando el código. Pero para descifrar esa llamada a la función, y si nuestra memoria no es perfecta y el programa muy pequeño, seguramente tendremos que ir a la definición de la misma y ver sus argumentos. Sin embargo, si usamos los nombres de los argumentos en la llamada a la función, como hacemos en F9, no será necesario recurrir a la definición de la función SummaryOf para saber, por ejemplo, a qué se refería concretamente el true del final. Mostramos cómo podría ser esa función SummaryOf debajo, y vemos claramente cómo para entender F8 se nos hace casi imprescindible ver esa definición, pero el código en F9 nos ahorraría la molestia. Para finalizar, y siguiendo con el tema de dar nombres a las cosas, señalaré otra práctica que considero perjudicial, y es la de prestar menos atención de la debida a dar nombre a las variables usadas. Daré unos cuantos consejos, pero todos son opcionales. Lo único importante es la idea general de usar nombres que nos ayuden a comprender la variable al leerla. No necesitamos que el nombre de la variable sustituya a su definición, o a su docstring si es una función o clase.
solo que nos eviten consultar esas definiciones más veces de las necesarias. Un ejemplo típico de mal nombre de variable es uno innecesariamente corto y poco descriptivo, como los mostrados a la izquierda. Claramente los mostrados a la derecha son más adecuados. Una excepción a esto son las variables que se usan muy a menudo con un significado muy específico, como la i al ser usada como índice en una enumeración, o variables que se usan dentro de un contexto tan reducido que se puede seguir de un vistazo toda su vida, como la c del ejemplo. Otro consejo es usar nombres de variables en inglés, consejo que puede extenderse a todos los comentarios y material relevante del código. La primera razón para ello es que generalmente estaremos limitados al set de caracteres ASCII para nombrar variables, y la falta de ñes o tildes nos forzarán a cometer errores ortográficos como los mostrados a la izquierda. Creedme, cada vez que tengo que leer menciones a cantidades de anos, no aumenta en mí el aprecio por quien escribió ese código. Si el amor y el respeto a la lengua propia os hace desear escribir en castellano, por lo que más queráis que ese mismo amor y respeto os haga desistir de infligirle esas agresiones ortográficas. Obviamente una segunda razón, no menos importante, es que otros ojos no castellano parlantes podrían tener que leer ese código en el futuro, y no queremos hacerles la vida más difícil de lo preciso. Existe la posibilidad de que quien lea el código no sepa nada de inglés, pero es poco probable, dada la predominancia del inglés en el mundo de la programación y la tecnología en general. Dudo mucho que un castellano parlante, por poco inglés que sepa, se quede tan perplejo al leer un years como un no castellano parlante al leer un anos, más aún si comete la imprudencia de usar un diccionario para intentar saber qué quería decir el autor. Otro consejo es usar una convención para los nombres y ser consistente. El caso más claro es para los nombres de variables de varias palabras. Tres estilos populares son Camel Case, Dromedary Case y Snake Case, y se muestran en pantalla. Yo personalmente prefiero Snake Case y recomiendo encarecidamente usarlo porque es el más legible y el más flexible, y el que menos confusiones puede crear en casos particulares. Por ejemplo, usándolo, no nos veremos limitados a la hora de emplear mayúsculas a conveniencia. Debajo vemos ejemplos de querer nombrar una variable que dice si el departamento de IT es necesario. En Dromedary Case y Snake Case. Vemos que en Dromedary Case debemos elegir entre usar las iniciales IT correctamente o seguir la convención Dromedary Case correctamente. En Snake Case, sin embargo, no tenemos ese problema. En cualquier caso, como he dicho antes, lo importante es la consistencia. Así que toméis el camino que toméis, intentad ser consistentes. Como resumen, diremos que resulta conveniente evitar los números mágicos. Deberemos procurar que cada valor que aparezca en el código esté explicado y generalmente asignado a una variable y usado como variable después. Así evitaremos que el código contenga números o cadenas de caracteres literales que no sabemos con qué propósito oscuro fueron colocados ahí ni qué significan. También es recomendable usar nombres explícitos para los argumentos con los que llamemos a una función, puesto que ello ayuda a la legibilidad de la llamada. Finalmente, intentaremos no descuidar los nombres de variables, puesto que son de gran ayuda a la hora de mantener una coherencia y facilitar la comprensión de las operaciones. Y con esto terminamos por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado de interés y que también lo sean el resto de vídeos de la serie. Un saludo y hasta otra.